Avance de Noticias Caracol. 5 de la mañana, 30 minutos. Golpe político en el Congreso de la República. Pasó lo que nadie hubiera creído. El Centro Democrático y el Pacto Histórico se unieron en el Senado y lograron la victoria de Honorio Enríquez, el hombre del Centro Democrático que se impuso sobre Alfredo de Luque, quien representaba al gobierno electo del presidente Abelardo de la Espriella en una elección a voto limpio. La votación final fue de 56 votos para Enríquez y 46 para de Luque. El nuevo presidente del Congreso asumió el cargo prometiendo plenas garantías para la oposición durante el periodo legislativo. En minutos vamos a ampliar esta, que es la sorpresa política de la jornada de instalación del Congreso. Y en la Cámara de Representantes fue elegido Nicolás Barguil, hombre del Partido Conservador. Que impactará a más de... Noticia con la que les estamos diciendo buenos días, feliz inicio de semana. Hoy es martes 21 de julio de 2026, se nos está acabando el mes número 7 del año. Bienvenidos aquí a su primera emisión de Noticias Caracol. Primero la gente, gracias por preferirnos para estar bien informados. Bueno, en minutos vamos a hablar de eso que les contaba hace segundos, lo ocurrido en la instalación del Congreso que tuvo grandes sorpresas. Pero por ahora... vamos de inmediato con hechos que son noticia en Bogotá y por eso saludo a mis compañeros que están ya en las calles de la capital. En un lado está Julián Ríos, en otro está Héctor Rojas, para conocer qué fue lo que pasó en la capital. Julián, buenos días. Cuéntenos la noticia del momento. Hola, muy buenos días, Daniela y televidentes. Mire, vuelve y juega delincuentes con brazalete del IMPEC delinquiendo en las calles de Bogotá. Vamos a entregar detalles de la captura de una banda de delincuentes que estaba asaltando propietarios y clientes en varios restaurantes y localidades de Bogotá. Ya regresamos con estos detalles. Y vamos entonces con un adelanto también de otra noticia también en materia de seguridad. ¿De qué se trata, Héctor Rojas? Buenos días, me imagino el frío que está haciendo. Bastante frío en estos momentos, Daniela, y son muy buenas noticias porque el Gaula desarrolló una operación contra la organización transnacional conocida como el Tren de Aragua. 6 capturas, sujetos que venían delinquiendo en localidades como Kennedy y aquí en Chapinero, donde nos encontramos. ¿Cómo se desarrolló la operación? Estas personas, ¿de qué son señaladas? En minutos, todos los detalles. Golpe contundente entonces a esta banda transnacional. Gracias, Héctor. Ya vuelvo con ustedes. 5 de la mañana, 32 minutos. Seguimos con noticias de la capital, donde hay otra información también que llama la atención. Por un lado, falsos policías que siguen engañando a los ciudadanos. Y por otro, el metro de Bogotá alcanzó un nuevo hito. ¿De qué se trata? Mi compañera Mayra Tenorio nos cuenta los detalles. Mayra. Hola, muy buenos días para todos. Un gusto saludarlos en esta mañana y arrancamos con este recuento de noticias que usted necesita saber para empezar la semana aquí en la capital del país. Y arranco con este caso que vean ustedes, no deja de sorprendernos y es la captura de este hombre que se hacía pasar como un policía, falso policía, y es que utilizaba esta gorra, la chaqueta, para hacerse pasar como un uniformado. Llegan precisamente estos uniformados, la institución, por esta novedad. La gente reportó movimientos sospechosos en la terminal Salitre. Estos policías falsos intimidaban a las personas, a ocupantes de vehículos que se hacían cerca a esta terminal. Justo allí comienza la persecución, no solamente contra este capturado, sino contra otros 3 hombres más también que se hacían pasar como policías. Comienza este intercambio de disparos y los uniformados logran capturar a este hombre que fue puesto a disposición de las autoridades, y lo que piden la policía precisamente es que usted denuncie si nota estos movimientos sospechosos. Y ahora quiero que vean estas imágenes, y es que es considerado como un logro muy importante, clave y fundamental, casi que la maniobra más importante para la construcción de la primera línea del metro, el izaje de este vano 511 del viaducto, que no es otra cosa que el camino por donde transitan estos trenes de la primera línea del metro, allí en la avenida NQS con calle Octava Sur. ¿Por qué es tan importante? Y es que este vano que se iza es una estructura de cerca de 500 toneladas, es la
más pesada hasta ahora que se ha instalado en esta primera línea del metro, y es que esta maniobra, eso sí, requirió un alto nivel de precisión y ubicar este vano de manera definitiva, elevándose y convirtiéndose en la operación más importante y exigente del proyecto hasta ahora. Ya vamos a ver cómo estos chinos y colombianos siguen haciendo estas maniobras que definitivamente impactan aquí en la capital del país. Y finalizamos sin duda con la imagen más importante aquí en Bogotá, y es este desfile militar que, además de tener de protagonistas a la fuerza pública, también tuvo a los habitantes del sur de Bogotá. Primera vez que este desfile llega hasta esta zona de la ciudad, localidad de Ciudad Bolívar, y sin duda estos pequeños disfrazados y sus familiares se robaron estas miradas y la felicidad de que aquí el sur de la ciudad se haya convertido en ese escenario protagonista del desfile militar. Los hechos más importantes a tener en cuenta para iniciar esta semana aquí en la capital del país. Mayra, gracias, y también gracias a quienes se siguen sumando a nuestra primera emisión de Noticias Caracol, a quienes están despertando con las noticias que les estamos contando. En minutos también les tendremos todos los detalles del gran estreno de Yo Me Llamo 2026. Sí, señores, que esta noche, a partir de las 8 en punto, llegará a sus pantallas. Les adelanto que a Amparo Grisales y al maestro César Escola se une el cantante vallenato Elder Dayan Díaz como jurado, y también tendremos Yo Me Llamo Mini con el lobo Aurelio Cheveroni apoyando mejor a esos niños imitadores. Por ahora vamos con información importante prevista para hoy en Colombia y el mundo. Este es nuestro tradicional despertador. Hoy es 21 de julio de 2026. Bienvenidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá hoy al mandatario del Líbano, Joseph Aoun, con el fin de adelantar temas relacionados en la negociación de paz con Israel. Será la primera visita oficial de un jefe de Estado libanés a Washington en casi 20 años. Joseph Aoun presentará una propuesta formal de un proceso de desarme de Hezbollah y buscará el apoyo de Estados Unidos para el retiro de tropas israelíes del sur del Líbano. Lo más importante. Fue instalado el nuevo Congreso de la República, que para este periodo tendrá una renovación cercana al 60% y tendrá al pacto histórico del presidente Gustavo Petro y al Centro Democrático del exmandatario Álvaro Uribe como las bancadas más numerosas. En su discurso de despedida ante los congresistas, el presidente Petro defendió los logros de su política económica con la reducción de la pobreza, el aumento del empleo y la salud preventiva con la reducción de la mortalidad infantil. Según datos del Consejo Noruego para Refugiados, entre enero y junio de 2026 se presentaron ataques a la educación cada 3 días en promedio en Colombia. Casi 12.000 niñas, niños, docentes y otro personal educativo fueron afectados por la violencia, 61 incidentes en 7 departamentos. 4 de cada 10 ataques fueron reportados en las rutas que utilizan las niñas y niños para ir a la escuela, aunque la mayoría ocurrió dentro de los salones de clase o los predios escolares. Los departamentos de norte de Santander, Chocó y Cauca fueron los más afectados. Noticias Caracol. Primero la gente. 5 de la mañana, 38 minutos. Tengo en mis manos el diario El Espectador para presentarles una ronda por las principales portadas del país. El de la casa nos dice: el último balance. En su último 20 de julio como presidente, Gustavo Petro encabezó el desfile militar en el sur de Bogotá, defendió las reformas sociales de su gobierno en un discurso en Ciudad Bolívar y cerró la jornada con la instalación del Congreso, donde presentó el balance de sus 4 años del mandato. Pasemos ahora al diario de Medellín, El Colombiano. Agitado 20 de julio, Abelardo en el Toyo y Petro en Bogotá. A las 11 de la noche se dio la sorpresa con la elección de Honorio Enríquez del Centro Democrático con 56 votos como presidente del Congreso y salió derrotado de Luque, la ficha de Abelardo Velas Priella. El diario El Tiempo dice hoy: los retos del nuevo Congreso para el cuatrenio, seguridad, justicia y economía, los principales temas para el Senado y la Cámara de Representantes. Y terminamos esta ronda de diarios con el diario del Caribe, El Heraldo. Con apoyo del petrismo, el Centro Democrático consigue la presidencia del Congreso con 56 votos a favor. Honorio Enríquez presidirá la corporación. Senadores del Pacto Histórico, incluido Iván Cepeda, votaron por el candidato al uribismo, Alfredo de Luque.
5 de la mañana, 40 minutos. Si usted acaba de encender su televisor, está abriendo las puertas de su negocio, se está preparando para salir a trabajar, a regresar a estudiar, a hacer cualquier diligencia. Bueno, mientras tanto, nosotros los acompañamos contándoles cómo amanece el país. Con parte de ese equipo de periodistas que ustedes ven en sus pantallas, tenemos la información de lo que ocurre en Colombia y el mundo. Por ejemplo, en Cartagena está mi compañera Tatiana Rodríguez. En Barranquilla está Argemiro Pion con las noticias del Pacífico, John Alex Henao, después de estas merecidas vacaciones que regresa hoy. También está mi compañera Mariana Rodríguez, en algún punto de la capital está mi compañera también María Juliana Reyes, en otro punto de Bogotá está Héctor Rojas, Julián Ríos también está recorriendo las calles de Bogotá y aquí muy cerquita en nuestra sala de redacción Juan Carlos Mateus, con quien vamos a comenzar este recorrido. Bueno, mi querido Juan Carlos, usted ahorita lo vi un poquito con frío, le cuento que hay que prepararnos porque nos espera una temperatura de 14 grados máximo y ojo para esos vehículos que terminan en 6, 7, 8, 9 y 0 porque hoy les corresponde el pico y placa. Mi querido Juan Carlos, casi que se acaba el día, pero bueno, terminando justamente ese 20 de julio, se conoció quiénes son los presidentes de Cámara y Senado. Hablemos de lo que ocurrió en esa instalación. Buenos días. Y el día comenzó frío, pero el Congreso terminó caliente. Mi querida Daniela, buenos días. En términos coloquiales, pero también políticos, las abejas del expresidente Álvaro Uribe en el Centro Democrático se llevaron la miel de la victoria con el triunfo del senador Honorio Enríquez sobre el senador Alfredo de Luque, quien representaba al tigre, es decir, al presidente electo Abelardo de la Espriella, en la contienda por la presidencia del Senado. La elección fue secreta y a voto limpio, es decir, cada congresista depositó su voto en la urna de manera secreta. La votación final fue de 56 votos para Enríquez y 46 para de Luque. Honorio Enríquez aseguró que habrá en su mandato en el legislativo plenas garantías para la oposición y también para el gobierno electo. Cuenten con plenas garantías desde esta mesa directiva y en lo personal como presidente del Senado de la República. Tanto la oposición como los partidos declarados de gobierno como los independientes recibirán el mismo trato de acuerdo a la Constitución política y las leyes colombianas. Que Dios ilumine a este Congreso de la República, a este Senado de los colombianos. Quiero decirles que en la independencia de poderes resalto lo que hoy ha acontecido en esta noche en la nación colombiana. El Senado de la República, en un acto de total independencia, ha tomado una decisión. Esta mesa directiva no se opondrá a las intenciones de un gobierno que busque favorecer al pueblo colombiano. Ejerceremos también el control político, lo haremos con firme determinación, pero pensando siempre en el bienestar de la nación. La independencia de poderes como la gran lección de la jornada de instalación del Congreso y la elección de las mesas directivas, señaló el nuevo presidente del Senado, Honorio Enríquez. En la Cámara de Representantes fue elegido Nicolás Barguil, hombre del Partido Conservador, quien estará en esa Cámara que representa los intereses de regiones y departamentos de Colombia. Es la noticia política del momento con la que amanecemos y en la que vamos a estar, por supuesto, desarrollando y analizando aquí en nuestra primera emisión. Gracias, Juan Carlos. Nos encontramos más adelante. 5:43 minutos. Me voy ahora con mi compañero Julián Ríos, que está en las calles de Bogotá para contarnos qué está pasando en materia de seguridad. Desmantelada una banda que se dedicaba a asaltar restaurantes a plena luz del día. Y hay otros detalles asombrosos. Julián, cuéntenos. Hola Daniela, muy buenos días. Sigue el trabajo intenso de la Policía Metropolitana en lo que tiene que ver con la lucha contra la criminalidad. Esta vez fue capturada una banda de delincuentes y pues vuelve y juega. Otra vez llamó mucho la atención esta captura porque uno de sus integrantes tenía un brazalete electrónico del IMPEC activo y fue descubierto robando en un establecimiento público. Pues bien, fueron capturados en flagrancia 3 personas, asaltaban a propietarios y clientes de restaurantes en diferentes localidades de la capital de la República, como lo muestra este video, y este es el informe y el balance que entrega la policía sobre este nuevo golpe a la criminalidad en Bogotá. Estos ciudadanos, el arma de fuego y el vehículo en el que se transportaban fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. También cabe resaltar que los 3 ciudadanos presentan anotaciones por el delito de hurto. Uno de ellos se encontraba con detención domiciliaria portando un brazalete del IMPEC.
Reincidentes y con anotaciones, estos delincuentes ya fueron puestos nuevamente a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que sean nuevamente judicializados. Bueno, ya veremos entonces qué pasa en ese proceso judicial. Gracias, Julián. 5 de la mañana, 45 minutos. Vamos a otro punto de la capital, ahora con mi compañero Héctor Rojas para hablar de otras capturas. En este caso, se trata de quienes integrarían la banda transnacional Tren de Aragua, una banda que ya desde hace varios años, podemos decirlo, ha sembrado el terror en la capital. ¿De qué se trata, Héctor? Buen día. Daniela, efectivamente son 6 capturas, 5 que se dieron acá en Bogotá y una en Bucaramanga, porque hasta allá llegaban los tentáculos de esta organización criminal. Ven ustedes los videos de los operativos que se desarrollaron por parte del Gaula y venían delinquiendo en 2 localidades, en Kennedy y acá en Chapinero, que son 2 localidades con mayor presencia de comercio, porque eran precisamente los comerciantes quienes estaban siendo extorsionados y amenazados. Mire, estas 6 personas son señaladas por parte de las autoridades de estar relacionadas con el tráfico de estupefacientes, pero también con extorsiones, homicidios, desaparición forzada y el sicariato. En un lugar conocido como La Pesebrera, ubicado en la localidad de Kennedy, allí planeaban todos los crímenes que iban a cometer estos delincuentes contra los comerciantes. 9 meses de investigación por parte del Gaula. Veamos justamente lo que dice su director sobre este operativo y quiénes son las personas capturadas, el rol que cada uno de ellos cumplía. Entre los capturados se encuentra alias El Cojo, señalado cabecilla criminal en el sector de la calle 38 en Kennedy, alias Mateo y Breque, presuntos jefes de zona en Chapinero y Bellavista, alias Kevin, quien sería el encargado de recaudar el dinero producto de las exigencias, asimismo alias Juan y Reinel, quienes ejecutarían los atentados sicariales relacionados con ajuste de cuentas, control territorial y el cobro de extorsiones. Estas personas deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, homicidio y desaparición forzada. Golpe entonces al Tren de Aragua, una banda transnacional que se dedica a la extorsión, al narcotráfico, a la trata de personas, a sembrar el terror, como lo habíamos dicho ya en la capital y en la frontera con Norte de Santander. Gracias, Héctor. 5 de la mañana, 47 minutos. Hay más noticias de Bogotá, pero ahora en materia de movilidad. María Juliana Reyes, ¿qué avance se conoce en ese importante tramo de la avenida 68? Daniela, televidentes, muy buenos días. Pues aquí en Noticias Caracol les contamos a ustedes cómo avanzan esas múltiples obras que se están llevando a cabo aquí en la capital del país. En este caso vamos a hablar del deprimido de la avenida 68, que está entre las carreras 65 y 48. Según la información del Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU, pues ya tiene un avance del 72%. La meta es que esta obra sea entregada el próximo año, pero es importante que ustedes sepan que lo funcional que va a tener esta obra es que va a conectar la avenida Suba con el oriente de la ciudad y lo que busca también es mejorar el flujo entre el norte y el sur de la ciudad. Este deprimido que está aquí a mi espalda pues va a funcionar específicamente para los buses del Transmilenio. Recordemos que la troncal de la avenida 68, donde se están adelantando las obras, pues consta de 17 kilómetros, 9 grupos y este año se espera se entreguen 5 de ellos. Bueno, estamos entonces pendientes de estos avances. Qué buena noticia. Este es un punto neurálgico para quienes buscan conectarse entre la avenida Suba con el oriente de la capital. Gracias, María Juliana. 5:48 minutos. Nos vamos ahora para la región de Antioquia. ¿Cómo amanecen en Medellín? Mariana Rodríguez nos va a contar. Mariana, antes déjeme decirle que hoy los espera un inicio de semana nublado, temperatura máxima 28 grados y el pico y placa le corresponde a los vehículos que terminan en números 0 y 3. Mariana, la noticia con la que se despiertan hoy. Buen día. Daniela, televidentes, buenos días. En Antioquia es noticia que continúa la búsqueda de un campesino secuestrado desde el pasado viernes 17 de julio en el corregimiento Curutú del municipio de Caucasia. Esto es Bajo Cauca del departamento de Antioquia. Según las autoridades, pues ayer se presentó una incursión armada en la que además le quitaron la vida a otro campesino de 48 años de edad. En este momento entonces continúa la búsqueda de Yamid Beltrán, por quien la gobernación pues activó varias rutas de búsqueda especializadas, pero también está ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita pues dar con el paradero de Yamid, pero también identificar a los responsables de este crimen.
Importante, determinante también cualquier información que cualquier ciudadano pueda tener para encontrar a este hombre. Gracias, Mariana. 5 de la mañana, 50 minutos. Nos vamos ahora a la región pacífica. ¿Cuál es la noticia en Cali? Antes les cuento que les espera un día soleado con temperatura máxima 32 grados y el pico y placa es para esos vehículos que terminan en número 1 y 2. Mi querido John Alex, feliz regreso, ya era hora, pero bueno, infortunadamente las noticias con las que comienza esta jornada periodística no son buenas. Adelante. Dani, audiencia, saludo especial, qué bueno volverla a ver. Efectivamente, hoy la noticia en el Valle del Cauca está aquí en Cali y es negativa porque las autoridades han confirmado el hallazgo de un cuerpo en alto estado de descomposición a orilla del río Meléndez. Esto fue la noche anterior. Este cuerpo pertenecería a María Camila Potosí, una joven de 21 años que desapareció el pasado 21 de julio en el sector conocido como Polvorines en el sur de la ciudad. Hay detalles que se conocen hasta el momento y es que esta joven fue vista por última vez a bordo de una motocicleta cuando se dirigía presuntamente al puesto de salud de ese barrio. Ahora iniciarán todos los análisis para determinar si efectivamente se trata de ella. Cambiamos de tema y hablemos de algo positivo y tiene que ver con 90 millones de pesos que donó el gobierno del Reino Unido a la ciudad de Cali, dinero que ya fue invertido en proyectos sociales enfocados en la juventud, relacionados con barbería, escuelas de fútbol, proyectos artísticos. Estos recursos beneficiarán a más de 3.000 jóvenes que ya hicieron parte del programa de prevención de la violencia, conocido como En la Buena, mismo que ahora beneficiará a más de 600 menores de edad del oriente de la ciudad. Más adelante regresamos con más noticias y tiene que ver con el rescate de un campesino que quedó atrapado por más de 30 horas por una luz de tierra en el norte del valle. Uy, qué angustia, no me imagino ese momento. Bueno, ya nos va a contar los detalles entonces, John Alex, gracias. 5 de la mañana, 51 minutos, nos vamos ahora para el Caribe. ¿Cuáles son las noticias con las que amanecen los barranquilleros? Argemiro Pion, buenos días, un día soleado, qué maravilla, temperatura máxima 31 grados, pero espero que el calorcito pues esté un poco más soportable a diferencia de las semanas pasadas. Bueno, Argemiro, hablemos de lo que pasó en las últimas horas, capturas o mejor sentencia, ya se conoce a personas que estaban involucradas con chance ilegal. ¿Cómo era eso? ¿Qué era lo que hacían? Así es, Daniela, buen día. Mire, el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla acaba de condenar a 13 personas que según las autoridades hacían parte de una organización criminal que se denominaba Los Buena Suerte y que se dedicaba al chance ilegal aquí en el Atlántico, pero también en los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar. De acuerdo con la investigación, estas personas ejercían la explotación ilegal de juegos de apuesta tipo chance, generando muchas afectaciones aquí en la región Caribe. El juez les impuso una sanción de hasta 4 años de prisión, pero también multas de más de 600 millones de pesos y los inhabilitó para ejercer derechos en la vida pública de hasta por 5 años. Las compañías de apuestas y azar autorizadas para funcionar legalmente aquí en Colombia informan que el chance ilegal está generando pérdidas de más de 3 billones de pesos al sector de la salud aquí en nuestro país cada año. Se hacían llamar, se conocían como los Buena Suerte, que de eso más bien pocos sí operaban bajo la ilegalidad, eso no estaba bien. Gracias, Argemiro, 5 de la mañana, 53 minutos. Nos vamos ahora para el departamento de Bolívar con mi compañera Tatiana Rodríguez. Tatiana, temperatura máxima para hoy 32 grados y ojo a los conductores allí de esa bellísima ciudad, la heroica, con los vehículos que terminan en 1 y 2 porque hoy les corresponde pico y placa. Bueno, Tatiana, allí también las autoridades están tomando medidas, pero en esta oportunidad estamos hablando de discotecas. ¿Qué pasó en las últimas horas y cuál es la advertencia o el llamado que están haciendo a estos lugares? Así es, Daniela y televidentes, muy buenos días. La noticia tiene que ver precisamente con el refuerzo por parte de las autoridades en establecimientos comerciales, especialmente bares y discotecas en el centro histórico. Y es que estos operativos ya comienzan a dar resultados. Durante este fin de semana fueron cerradas 4 reconocidas discotecas por el incumplimiento en los planes de emergencia certificados del Cuerpo de Bomberos y asimismo pues las medidas para la respuesta ante una eventual emergencia. Lo que han dicho las autoridades es que estos operativos buscan preservar la vida de quienes pues disfrutan de toda la oferta nocturna de la capital de Bolívar y también están verificando las autoridades de que no haya presencia por parte de menores de edad en estos establecimientos. Han advertido las autoridades que seguirán con estos operativos no solo en el centro histórico sino también en otros puntos de la capital de Bolívar y el llamado a estos establecimientos a que cumplan con todas las normas vigentes para su operación.
5:55, es momento de conocer un adelanto de las noticias internacionales. En Ucrania, drones rusos alcanzaron una tienda de artículos para el hogar en la ciudad de Sumy. Este ataque provocó un fuerte incendio que arrasó con el establecimiento. Y por su parte, las autoridades informaron que debido a esas continuas incursiones y a la persistente presencia de drones, las labores para extinguir las llamas han sido complicadas. La guerra en Medio Oriente aumenta su furia. Donald Trump amenazó con atacar Irán cada vez que ese país atente contra la vida de alguno de sus soldados, mientras que el presidente iraní aseguró que están en guerra total. El ejército estadounidense anunció que sus fuerzas lanzaron una nueva ronda de ataques en contra de Irán, siendo la 10ª noche de hostilidades desde que se reavivó este conflicto. La tensión se mantiene en el estrecho de Hormuz y 2 buques de bandera griega recibieron ataques por misiles de origen aún desconocido. Escuchen esto, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, descartó cualquier posibilidad de realizar elecciones en su país para evitar que la oposición llegue al gobierno. Durante la celebración del aniversario sandinista, el presidente afirmó que no volverán a realizarse elecciones para que no se intente que la oposición llegue a ese gobierno y atrape el poder. Ortega, de 80 años, lleva en ese poder desde el 2007, cuando fue elegido en medio de unas elecciones cuestionadas. Y también incendios consumen gran parte de los bosques en Zaragoza y en Guadalajara, en España. Más de 1.000 personas de 32 pueblos han sido evacuadas, mientras las llamas sin control consumen cerca de 26.000 hectáreas y amenazan con cruzar Castilla y León. Los equipos de emergencia trabajan para controlar el incendio. Por su parte, en India, al menos 25 personas han muerto producto de inundaciones causadas por las fuertes lluvias que azotan el norte de ese país. Y organismos de búsqueda y rescate adelantan labores para encontrar a personas desaparecidas. A las 5:56 en Colombia y con la cortesía de Aircam les presentamos esta imagen en vivo de Florencia, Italia. Es la cuna mundial del Renacimiento y vemos al Puente Viejo, famoso puente medieval de piedra sobre el río Arno, conocido por sus casas colgantes y joyerías y que fue reconstruido en 1345. Además se destaca por ser el único puente de la ciudad que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición. 6 de la mañana, buenos días a quienes se suman, a quienes llegan a nuestra primera emisión. Somos Noticias Caracol, primero la gente, y hoy es martes 21 de julio de 2026. Nicolás, buenos días. Buenos días, Daniel. En minutos vamos a estar ampliando información sobre la visita del presidente electo Abelardo de la Espriella al departamento de Antioquia, donde anunció que va a finalizar las obras del túnel del Toyo, pero también señaló lo siguiente, Daniela, que en su gobierno van a volver los bombardeos y la fumigación aérea. Sí, señor, con parte de ese equipo de periodistas que ustedes ven en sus pantallas, vamos a desarrollar las principales noticias de Colombia y el mundo en esta, su primera emisión, y arrancamos con el golpe político en el Congreso de la República. Claro que sí, Daniela, porque el Centro Democrático y el Pacto Histórico se unieron en el Senado y lograron la victoria de Honorio Enríquez como presidente de esta corporación. Mientras tanto, Daniela, en la Cámara de Representantes fue elegido Nicolás Barguil del Partido Conservador. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Mateus para que nos cuente más detalles de lo que ocurrió. Juan Carlos, adelante. Así es, compañeros, como ustedes lo señalan, pues tal como todos, nadie esperaba, el golpe político en el Congreso de la República se dio. Pasó lo que nadie hubiera creído. El Centro Democrático y el Pacto Histórico se unieron esta vez en el Senado de la República con el Congreso nuevo y lograron la victoria de Honorio Enríquez, el hombre del Centro Democrático que se impuso sobre Alfredo de Luque, quien representaba al gobierno electo del presidente Abelardo de la Espriella en una elección a voto limpio. Juan Pablo Contreras nos entrega todo lo que ocurrió en esta jornada democrática legislativa. Tal como hace 5 meses, cuando el país salió a escoger el nuevo Congreso, este lunes los recién posesionados senadores escogieron su mesa directiva. Hubo un cubículo, una urna y la orden del saliente presidente del Congreso, Lidio García, de que no se podía tomar fotos y de que el voto tenía que ser secreto. Y haremos la votación de presidente aparte. En el tarjetón las fotos de Alfredo de Luque, senador del partido de la U, que recibió la bendición del presidente electo Abelardo de la Espriella, y por otro lado la de Honorio Enríquez, senador del Centro Democrático. La urna se abrió sobre las 10:15 de la noche. Cada uno depositó su papeleta y, contrariando las normas de la votación, el Pacto Histórico hizo público su voto. Una alianza inesperada, pues los senadores petristas terminaron entregando su bendición a Enríquez, el abanderado de Álvaro Uribe.
La votación terminó a las 11 de la noche. Una comisión escrutadora de senadores hizo el conteo y el ganador, el senador uribista Honorio Enríquez, quien con 56 votos logró voltear las cuentas que llevaba de Luque con el apoyo de varios partidos que se le habían sumado a lo largo de esta semana: conservadores, verdes, Cambio Radical, la U, Salvación Nacional y los liberales. Petristas y uribistas celebraron en el recinto su inesperada unión para que no ganara Alfredo del Luque. Y el nuevo presidente se dirigió al Senado. Tanto la oposición como los partidos declarados de gobierno como los independientes recibirán el mismo trato de acuerdo a la Constitución política y las leyes colombianas. Que Dios ilumine a este Congreso de la República, a este Senado de los colombianos. Quiero decirles que en la independencia de poderes resalto lo que hoy ha acontecido en esta noche en la nación colombiana. El Senado de la República, en un acto de total independencia, ha tomado una decisión. A media hora de terminar el día, el nuevo presidente tomó posesión. ¿De acuerdo a la Constitución y las leyes? Sí, juro. Y arrancó la votación para escoger las vicepresidencias. Manuel Virgues Piraquive, del partido Mira, primer vicepresidente del Senado, y Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, segundo vicepresidente. Hoy las comisiones permanentes comenzarán a escoger sus mesas directivas. La votación final fue de 56 votos para Enríquez y 46 para de Luque. El nuevo presidente del Congreso asumió el cargo asumiendo plenas garantías para la oposición durante el periodo legislativo. Desde sus redes, el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, sostuvo que el nuevo presidente del Senado, Honorio Enríquez, es un hombre mesurado y tranquilo, lo que se convierte en garantía en el discurrir democrático del país. El Pacto Histórico, por su parte, señaló que nadie se puede equivocar y que su voto fue contra Abelardo de la Espriella, presidente electo que llegará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Agregaron que siguen estando en las antípodas del pensamiento con Uribe y el Centro Democrático. El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, indicó sobre la elección de Honorio Enríquez, lo señaló como presidente del Senado, que estará marcada su decisión y su elección por su sentido de diálogo, consenso y respeto por la institucionalidad. Agregó que el gobierno electo será un firme defensor de la independencia de las ramas del poder. Y también habló Alfredo del Luque, quien perdió la presidencia del Senado en la noche de ayer. Eso transaccional, sino un Congreso que de verdad ayude a construir las reformas por las que votó el pueblo colombiano. Entonces eso significa simplemente que debemos unirnos los partidos de derecha para que esto avance. Esto es simplemente una victoria de un partido político que se declaró también de gobierno y que nos invita también a que podamos unirnos todos para avanzar en lo que necesitamos por el país. Juan Carlos, venga, pero ¿qué pasó con la elección del presidente de la Cámara de Representantes? ¿Fue igual de reñida la votación? Allá fue mucho más, fue muy distinto lo que ocurrió en la Cámara de Representantes. No hubo sorpresas. Nicolás Barguil, del Partido Conservador, fue el hombre que estará durante este próximo año al frente de la Cámara de Representantes, Nicolás. ¿Qué pueden esperar los colombianos de esta presidencia? Pueden esperar un presidente que respetará las mayorías, porque expresan la voluntad de la democracia de esta Cámara, pero que protegerá con el mismo rigor los derechos de la minoría, porque ellas también representan a millones de colombianos. Pueden esperar una presidencia que garantizará plenamente el ejercicio de la oposición, convencida de que una democracia se fortalece cuando escucha incluso a quienes piensan distinto. Pueden esperar una presidencia imparcial, serena y respetuosa de las reglas, porque la autoridad no se ejerce imponiendo, sino generando confianza. Será muy importante a partir del día de hoy lo que será la representación y las decisiones frente a las presidencias de las comisiones, tanto en el Senado como en la Cámara. Ojo, ahí va a estar muy presente lo que ocurra en la Comisión Primera con los temas constitucionales y en las terceras y cuartas de Cámara y Senado con el tema económico. Sí, señor, son determinantes. Pero, Juan Carlos, hay más detalles, porque previo a los discursos de instalación del nuevo Congreso en el Salón Elíptico hubo muchos movimientos. Un congresista disfrazado de elefante, una bancada con pancartas de abejas y otra bancada con pancartas de apoyo y arengas al gobierno saliente. Esto fue lo que ocurrió en la instalación del nuevo Congreso.
Aplausos, pupitrazos y silencios. Así inició un nuevo periodo legislativo en el Congreso. Una de las primeras bancadas en llegar al Salón Elíptico fue la del Centro Democrático. Todos los congresistas elegidos con un mensaje: 47 abejas en defensa de Colombia, haciendo alusión a las declaraciones de su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe. Mientras que al otro lado del Salón Elíptico, el Pacto Histórico también traía su estrategia: mensajes de agradecimientos al presidente Gustavo Petro sobre su informe de gestión y en defensa de las reformas sociales. El pacto se convierte en la bancada más grande para los próximos 4 años. Los 26 senadores y 41 representantes vitorearon en favor del presidente saliente. Pero también hubo curiosidades. El nuevo senador de la Alianza Verde, Luis Carlos Rúa, más conocido en redes sociales como el Elefante Blanco, llegó así, personificado, con su traje puesto y la cabeza de elefante a un lado, listo para tomar juramento como nuevo senador de la República. Tampoco faltaron los carteles de Salvación Nacional en pleno discurso del mandatario saliente. Rostros de militares secuestrados por grupos al margen de la ley se hicieron presente. Al que acudí como parlamentario. Ya se instaló un nuevo Congreso con sus curules renovadas, una Cámara de Representantes con cerca del 75% de integrantes nuevos y un Senado de la República fragmentado frente a las fuerzas que acompañan al presidente electo Abelardo de la Espriella y la oposición. 6 de la mañana, 10 minutos, Daniela, pero ¿qué tal si revisamos cómo están las fuerzas en el Congreso de la República para ver qué partidos hasta el momento se han declarado en oposición, oficialismo? Porque hay que señalar que los partidos deben elegir entre convertirse en partidos de gobierno, oposición o permanecer independientes. De eso dependerá en buena medida, Daniela, la gobernabilidad del presidente Abelardo de la Espriella, especialmente este primer año, que es importante, determinante para sacar adelante distintos proyectos. Revisemos cómo están las cuentas hasta este momento. El presidente electo en el Senado tiene el apoyo de los 17 congresistas del Centro Democrático, de los 7 de Cambio Radical y de los 4 de Salvación Nacional. Ahora hay que esperar las decisiones que toman colectividades como el Partido Conservador, el de la U y el Partido Liberal. Hay que señalar, Daniela, que si logra estos respaldos tendría mayorías, porque hasta el momento en la oposición está el Pacto Histórico con 26 curules, incluyendo la de Iván Cepeda, que le corresponde por ser el segundo en las elecciones presidenciales. Revisemos ahora la Cámara de Representantes. Sí. Allí de la Espriella tiene los 30 congresistas del Centro Democrático, los 12 de Cambio Radical, los 2 de Creemos y una curul de Salvación Nacional. Aquí pasa lo mismo que en el Senado. Están pendientes las decisiones que tomen los conservadores, la U y el Partido Liberal, que será después del 7 de agosto cuando se posesione Abelardo de la Espriella. En oposición, el pacto con 43 curules, incluyendo la que ocupará Aida Quilcue como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Bueno, pero seguimos hablando de lo que ocurrió ayer. En su último discurso como jefe de Estado, el presidente Gustavo Petro defendió la gestión de su gobierno y aseguró que entrega un país con avances importantes. Además, habló de nuevo de un presunto fraude electoral. Magda Páez, usted tiene los detalles. Buen día. Daniela, buenos días. Así es, en una férrea defensa de su gestión, el presidente Gustavo Petro, en su discurso ante el nuevo Congreso, dijo que durante su gobierno se dieron avances significativos en temas como seguridad, salud y política social para el país. En este sentido, hizo hincapié en la reducción de la pobreza, que según él alcanzó una cifra baja como en ningún otro gobierno. Dice que más de 4 millones de personas salieron de la pobreza en estos 4 años de su gestión. Escuchemos. ¿Qué tiene de malo que un gobierno haya reducido la pobreza al mínimo en el siglo y en la historia? En la historia. Se puede decir, y se abre esa discusión, sí, pero venía la tendencia, siempre viene bajando, bien. Pero las tendencias estadísticas, que es la aceleración, muestra que como nunca antes se ha bajado radicalmente la pobreza en Colombia. Falta. Ojalá el próximo gobierno pueda seguir bajando la pobreza en Colombia. Veremos. Si el presidente deja fluir el presupuesto aprobado por ustedes, presentado por nosotros, y la política del plan de desarrollo que se financia con ese presupuesto, este año, las estadísticas que ustedes verán el año entrante de caída otra vez, tenemos falla en él. Serán espectaculares, pero siempre habrá más que hacer, porque hay que llegar a cero.
Pues en su discurso el presidente Gustavo Petro insistió en un presunto fraude electoral. Dijo que ya fue presentada una demanda de nulidad y que tiene las pruebas que la sustentan. Además afirmó que en los próximos años el debate no solo será político, sino también jurídico. Esta noche se presenta públicamente la demanda ya interpuesta a la justicia, demanda de nulidad. No es que vamos a presentar la demanda, es que ya se presentó con todas las pruebas que usted podrá analizar. Supongo que uno de los primeros debates será ese tema, ya no intervengo en eso, ya depende de ustedes, no seré ni siquiera presidente en ese momento. Pero ustedes ya evaluarán en su momento respectivo si esos indicios, si esas pruebas tienen validez, suenan a mentiras o suenan a certezas. El debate político se abre, pero también será un debate judicial y me temo que acompañará los próximos años. El presidente Gustavo Petro también se refirió a su inclusión en la lista OFAC y a una posible extradición en su contra. Dijo que se trata hasta el momento solo de rumores, porque la decisión debería tomarla el presidente Donald Trump, con quien según él tiene una buena relación. Soldados, policías y civiles a meterse en los campos, a hacerlo manualmente, y el resultado es miles de jóvenes sin piernas. Yo cambié eso. Y me quieren extraditar y todo eso. No me van a extraditar hasta que Trump no diga, juzguen, porque él es el que nombra la fiscalía en Estados Unidos. Juzguen a Petro. Solo me tienen en unas medidas administrativas, yo puedo volar a donde quiera. Lo único que no puedo hacer es negocios con personas naturales o jurídicas de los Estados Unidos o que hagan. Y a mí, yo no hago negocios, senador. Entonces, para mí eso es inocuo. Claro, si quieren extraditarme, Trump, pero Trump sabe cómo me dice cuando lo llamo personalmente, good man. Finalmente, el presidente Gustavo Petro dijo que en su gobierno no había sido asesinado ni atacado a ningún líder de la oposición, lo que le generó críticas de sectores opositores, quienes le recordaron el asesinato del precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Magda, mire, como lo establece el Estatuto de la Oposición, luego del discurso del presidente Gustavo Petro vino la réplica. Los congresistas Julio César Triana de Cambio Radical y Andrés Forero del Centro Democrático fueron los encargados. Primero escuchemos lo que señaló el representante de la Cámara, Julio César Triana. Esta es la primera vez que un Congreso toma posesión en medio de marchas y protestas promovidas por el propio y el mismo presidente. Esta es la primera vez que un presidente desconoce el resultado de unas elecciones porque no ganó el candidato de él. Esta vez es la primera vez que Colombia contó con un presidente que compartió tarima con los más peligrosos jefes de bandas criminales de este país. Esta vez es la primera y única que hemos visto cómo en un gobierno escándalos de corrupción estallan cada 8 días y el gobierno mira para otro lado. Fueron más los múltiples intentos por demostrar un presunto fraude electoral que hoy solo hace parte de una narrativa política. Olvidan que fue en este gobierno donde reinó el derroche y la corrupción, se crearon más de 10 embajadas y decenas de consulados para pagar favores políticos, que el único legado y la imprenta a la que no se refirió el presidente Petro fue la paz total. La paz total que hizo que los grupos criminales se apoderaran de gran parte del territorio. Esa paz total que hizo que pasáramos de tener presencia de esos grupos en 253 municipios a tener en 850 municipios. Esa paz total que hizo que pasáramos de 15.000 hombres en armas a 27.000 hombres en armas. Esa complacencia levantando órdenes de captura, inventándose ceses al fuego y jugando a los congelados,
fue la que permitió que este Congreso perdiera un hombre como Miguel Uribe, que hoy debería estar aquí. Y ahora escuchemos lo que dijo el senador Andrés Forero del Centro Democrático. Sea lo primero, rendirle un sentido homenaje a nuestro mártir, a nuestro querido amigo Miguel Uribe, a ese político formidable y ser humano excepcional que atestiguó con el sacrificio supremo su amor por Colombia y su futuro, y que se ha convertido para nosotros en inspiración, en guía y estímulo. Nos opusimos a la paz total, como nos opusimos hace 10 años al Acuerdo de La Habana, porque tenemos la convicción de que más temprano que tarde la impunidad termina siendo partera de nuevas violencias. Lamentablemente, el tiempo ha terminado dándonos la razón y hoy el terror ha vuelto por sus fueros. Y quiero decir al señor presidente Petro, con respeto, que revise las cifras que él mismo nos mostraba, porque ustedes lo pueden ver, doctor Mondragón, ahí estaba como el año 2025, lamentablemente, tuvimos el mayor número de homicidios de los últimos 12 años. Lo mismo sucede con la extorsión, lo mismo sucede con el secuestro. Y de hecho, cuando él hablaba de nuestros miembros de la fuerza pública asesinados en el ejercicio del servicio, lo que veíamos es que el año 2025 fue el año con peores cifras en los últimos 12 años. Y respetuosamente le decimos al presidente que antes que la ideología ponga el interés de los pacientes por delante. Al presidente electo, al doctor Abelardo de la Espriella, le enviamos un saludo afectuoso y fraternal y le reiteramos nuestra decisión de ser partido de gobierno y apoyar todos aquellos proyectos en los que tengamos identidad programática. El 7 de agosto recibirá un país partido por la mitad, una inocultable realidad que exigirá prudencia y responsabilidad en el difícil arte de gobernar. A las 6 de la mañana, 20 minutos, es momento de conocer el pronóstico del tiempo que tendremos para hoy en todo el país gracias al Canal Clima. En Bogotá vamos a tener algunas lloviznas y saque el paraguas porque la temperatura máxima será de 14 grados. En Cali y Popayán vamos a tener tiempo soleado. En Manizales y Bucaramanga el pronóstico es de tiempo nublado, temperatura máxima en Bucaramanga de 29 grados, mientras que por regiones en todo el territorio nacional vamos a tener una jornada muy fría. En el Caribe lloviznas, en la región andina tiempo nublado, en la Pacífica lluvias, en la Orinoquía tiempo nublado y en la Amazonía vamos a tener algunas lloviznas. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Un nuevo golpe propinaron las autoridades contra el tren de Aragua en Bogotá y Cundinamarca. Héctor Rojas, ¿qué detalles se conocen hasta el momento? Nicolás, fueron 9 meses de investigación por parte del Gaula y en el que se evidenció cómo en un pagadiario en la localidad de Kennedy, conocido como La Pesebrera, allí planeaban todas sus acciones criminales estos 6 delincuentes, 5 capturados en Bogotá y 1 en Bucaramanga. Pues se pudo establecer por parte de las autoridades que estos sujetos, aparte de llamar y extorsionar a los comerciantes y enviarles los panfletos, también les mandaban los videos con la munición o con las armas que iban a utilizar para atentar contra sus vidas si se negaban a pagar las extorsiones. Deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y desaparición forzada. Vean lo que dice el director del Gaula. Entre los capturados se encuentra alias El Cojo, señalado cabecilla criminal en el sector de la calle 38 en Kennedy, alias Mateo y Breque, presuntos jefes de zona en Chapinero y Bellavista, alias Kevin, quien sería el encargado de recaudar el dinero producto de las exigencias, asimismo alias Juan y Reinel, quienes ejecutarían los atentados sicariales relacionados con ajuste de cuentas, control territorial y el cobro de extorsiones. Dentro del material probatorio que fue incautado por parte de las autoridades están los celulares que evidenciarían todos los videos y las amenazas que hicieron estos delincuentes contra los comerciantes que denunciaron a la línea 165 del Gaula. Golpe a esta banda transnacional. Gracias, Héctor. 6 de la mañana, 32 minutos. El presidente electo Abelardo de la Espriella participó en la conmemoración de la independencia desde el departamento de Antioquia. Desde allí anunció que volverán los bombardeos y la fumigación de cultivos ilícitos para combatir a los grupos armados. ¿Qué más dijo? Nicole Buitrago desde Medellín. Cuéntenos.
Daniela, muy buenos días. Pues antes de hablar de varios anuncios que ha hecho el presidente electo Abelardo de la Espriella, lo primero que hay que mencionar es que después de ese primer día de agenda aquí en el departamento de Antioquia, pues su equipo de prensa ha emitido un comunicado advirtiendo que se estaría gestando un posible plan criminal para atentar contra la vida de Abelardo de la Espriella. Dice el equipo de trabajo que han recibido información directa de inteligencia del Estado sobre lo que sería este plan que se estaría gestando desde los grupos armados, el ELN y las disidencias de las FARC, que estarían ofreciendo hasta 3.000 millones de pesos por cometer este hecho. Lo que ha dicho el presidente electo Abelardo de la Espriella es que no va a cesar su agenda, no le va a dar pausa, va a seguir atendiendo la agenda territorial con estos empalmes que ha venido adelantando. Aún con esta advertencia, dice que va a extremar las medidas de seguridad y pide celeridad en las investigaciones. Pero en el marco precisamente de esta primera visita en el departamento de Antioquia, también ha anunciado un plan de seguridad que va a priorizar en las diferentes regiones con la fumigación aérea contra los cultivos ilícitos y los bombardeos. En su primer día de jornada en el departamento de Antioquia, el presidente electo Abelardo de la Espriella habló de recuperar la seguridad nacional y retornar a las estrategias de combate y control contra las economías ilícitas. Traeremos seguridad para Antioquia. Bandido que no se someta, lo daremos de baja como en derecho corresponde. Volverán las fumigaciones y los bombardeos, señor gobernador. Usted tranquilo que ya pronto, en 19 días, cesará la horrible noche. En medio de esta ceremonia del Día de la Independencia, reiteró que trabajará hombro a hombro con las fuerzas militares. Soldados y policías, ustedes son la frontera que divide a la democracia de la tiranía. Gracias por ser ese muro de contención. Gracias por ser los héroes de la patria, soldados y policías de Colombia. Dijo que dentro de sus prioridades estará el avance en las obras de infraestructura vial, puntualmente la entrega del túnel del Toyo, obra que por más de 20 años ha intentado conectar al departamento de Antioquia con el Caribe colombiano y que promete ser realidad para el 2027. Es una instrucción que debe cumplirse desde ya en el término de la distancia. Los contratistas deben hacer lo que sea necesario para materializar este sueño del pueblo antioqueño. Es una orden, señora ministra. Durante su intervención anunció además que Colombia ya tiene nuevo embajador designado en Venezuela. Se trata de Jorge Haller, abogado y exgerente de la cadena Éxito. Horas después del evento, en este comunicado denunció que tiene información de inteligencia sobre un presunto plan para atentar contra su vida y que el ELN y las disidencias de las FARC estarían ofreciendo un monto de 3.000 millones de pesos para cometer el hecho. Aseguró que no frenará su agenda regional, pero sí extremará medidas de seguridad. La agenda territorial sigue y por eso hoy en su segunda jornada aquí en el departamento de Antioquia, en contados minutos va a iniciar este empalme aquí en Medellín con el alcalde, con el gobernador de Antioquia. Lo van a acompañar los secretarios de salud, de seguridad y también de gobierno, entre otros funcionarios, precisamente para dejar puestas sobre la mesa los temas que van a ser prioridad para esta región. Y el día de mañana va a adelantar la agenda en Montería, en el departamento de Córdoba. Recordemos que él también ayer mencionaba que no va a despachar desde ese despacho frío en la ciudad de Bogotá, sino que lo hará desde las regiones. Y avanza Nicole también en lo que ha llamado el empalme regional. Mientras tanto, yo le cuento que en el Congreso de la República fueron radicadas 3 proposiciones para definir dónde se va a realizar la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto. Alejandro Cortés, usted tiene los detalles de estas proposiciones que ya se radicaron en el Congreso. Buen día, pues la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella este 7 de agosto vuelve a ser tema de discusión, esta vez en el Congreso de la República, después de que se haya instalado oficialmente en pleno este 20 de julio. En la Cámara de Representantes, la congresista Carol Borda por Salvación Nacional radicó una proposición en la tarde de este 20 de julio en donde están pidiendo que la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella sea trasladada a una guarnición militar en el departamento del Cauca. Escuchemos.
La Constitución nos permite que el presidente de la República pueda posesionarse ante el Congreso sin que eso signifique un espacio físico como tal, y tanto la Constitución como el reglamento interno del Congreso nos permite tomar esas decisiones netamente a la Cámara y al Senado de la República. No tiene nada que ver el gobierno saliente, es una decisión autónoma del Congreso. Pues desde el partido Pacto Histórico, que ahora pasa a ser entonces partido de oposición, ya habían radicado una proposición para que el presidente electo Abelardo de la Espriella tenga su posesión oficial en el Congreso de la República. Dicen ellos que así lo determina la ley y sería entonces el Congreso en pleno quien asuma esta posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Aseguran que si no es en Bogotá, en el Congreso Nacional, en el Capitolio Nacional, pues no asistirán a la posesión del mandatario electo. Escuchemos. La proposición la radicamos nosotros en primer lugar. Esta fue una solicitud que yo hice el 14 de julio como congresista de la República, reelecto, pero que también radiqué esta mañana vía electrónica en el Congreso de la República previo al inicio de esta plenaria, la primera de la nueva legislatura, en el entendido de que también se iban a presentar otras, como hoy ha presentado Salvación Nacional y el Partido Liberal, defendiendo que se haga la posesión fuera del Congreso. Pues nos dicen fuentes dentro del Partido Salvación Nacional que coavaló a Abelardo de la Espriella en su candidatura a la presidencia de la República, que se espera que esa posesión del mandatario electo este 7 de agosto sea en el Cantón Militar de Popayán, que es la sede del comando de la Tercera División del Ejército, la Brigada 29, precisamente en la capital del departamento del Cauca. 7 de la mañana, 4 minutos. La instalación del nuevo Congreso dejó sorpresas con la elección de Honorio Enríquez como nuevo presidente del Senado, quien se impuso al candidato del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, que era el senador Alfredo de Luque. En un hecho inédito, el Centro Democrático y el Pacto Histórico terminaron del mismo lado para elegirlos. Nos conectamos a esta hora con el nuevo presidente del Congreso, precisamente para hablar sobre esta elección. Presidente, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo especial para todo el equipo de trabajo de Caracol y obviamente a la audiencia. Senador, yo creo que esta conversación tenemos que empezar conversando un poco sobre ese hecho inédito que vimos en la política colombiana, y es que dos partidos tan distantes, que han tenido diferencias tan fuertes en los últimos años, pues se hayan unido para elegirlo usted a la presidencia. ¿Cómo es que se termina de cocinar ese apoyo del Pacto Histórico a su candidatura? No, mire, yo le tengo que contar con franqueza, no es la primera vez. Lo que pasa es que yo digo, por lo rimbombante de esta vez, que estamos a puertas de que se posesione el nuevo gobierno, yo creo que es que se han desplegado todos los reflectores. Todos los partidos y el Pacto Histórico en el pasado votó por mí para la primera vicepresidencia del Senado y para la segunda vicepresidencia del Senado, donde saqué 94 votos en esa ocasión. Yo lo que creo es que anoche se dio una demostración de lo que es la independencia de poderes, obviamente la defensa de la institucionalidad, y eso es lo que hizo que conjugáramos en un mismo propósito bancadas totalmente distintas, desde su concepción en origen hasta lo que representamos cada una de ellas ideológicamente. Sí, presidente Honorio, quiero preguntarle puntualmente por el mensaje que esto envía al presidente Abelardo de la Espriella. Sabemos, y por su discurso ayer, que pues quieren mantener las mejores relaciones y son de la misma bancada, pero ¿cuál es el mensaje que esto envía para usted al electo mandatario? María Camila, usted conoce de mi talante conciliador. Yo siempre brindo garantías cuando me ha correspondido presidir las mesas directivas del Congreso. El presidente de la República, las bancadas de gobierno, las independientes y la de oposición pueden tener la absoluta tranquilidad que nosotros vamos a brindar todas las garantías necesarias para que el debate o los debates que se susciten se hagan en el marco de la Constitución política y las leyes, donde todos tengan los espacios que la democracia les representa para que debatamos las ideas. Y yo quiero dejarle eso un mensaje a la nación colombiana. Nosotros debemos construir en medio de las diferencias para buscar soluciones a los inmensos problemas que viven los colombianos. Hay que bajarle la temperatura, el tono a los debates. Mientras en el Congreso de la República se discute y se pelea, en las calles los colombianos están buscando necesidades, soluciones a las necesidades reales que viven por diversos temas. Yo decía, por ejemplo, hasta ahora que estamos hablando en el Caribe colombiano, hay familias que dicen, o me gasto la plata del mercado o pago la luz. Hay madres que salen a buscar medicamentos porque tienen a sus niños enfermos y no hay medicamentos. Y allá nos las pasamos en discusiones y en peleas cuando lo que hay que buscar es soluciones de fondo, construyéndolas en medio de las diferencias con el respeto por el adversario.
Presidente, a propósito de mensajes al presidente electo, a los colombianos, quiero preguntarle por cuál es el mensaje a esas bases del Centro Democrático que tal vez criticaron, que no vieron bien esa alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. No, nosotros no hemos hecho una alianza, yo le insisto. Ahora, si usted mira la votación, si usted suma toda la base del Centro Democrático de Congresistas y la del Pacto Histórico, suma 43, yo saqué 56 votos, o sea que las distintas bancadas votaron también por Honorio Enríquez. Y yo lo reitero, no es la primera vez que eso sucede. Y es que yo me he elegido segundo vicepresidente, primer vicepresidente del Senado, me he elegido presidente de la Comisión Séptima y vicepresidente de la Comisión Séptima. Y en todas esas elecciones han votado todas las bancadas. Esa es la dinámica propia del Congreso de la República. Uno hace carrera en esto y cuando hay confianza, incluso por quien, permítame la expresión, el adversario ideológico, eso te brinda garantías a la hora de postularte para las elecciones. Y yo tengo que darle gracias a Dios, tengo que darle gracias a la vida y gracias a los colegas que confían en mí, que confían en lo que ha sido mi desempeño en las mesas directivas, pero también como ser humano, como persona garante siempre de los derechos de todos por igual. Sí, pero entiéndanos un poco, presidente, la inquietud, porque pues, y que la gente la tenga hasta ahora. Uno se mete a las redes y están llenos de esos cuestionamientos. Usted nos dice, no es una alianza y es una dinámica normal del Congreso de la República, pero es que terminó votando por usted el mismo Iván Cepeda, que tiene como base de su carrera política la lucha contra su jefe natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Cuéntenos, ¿qué habló con ellos para que lo respaldaran? No, María Camila, te reitero, no es la primera vez que ellos votan por mí. Y no es la primera vez, mire, yo le voy a decir, los demás partidos postularon a un candidato del pacto para la segunda vicepresidencia. ¿Eso quiere decir que hay una alianza entre todos los partidos y el pacto histórico? Pregunto. Todos los partidos lo hicieron el día de ayer, busquen los videos, ahí están. Es que esa es la dinámica propia del Congreso de la República. Y yo creo, y se los digo a ustedes de corazón, con cariño, ya pasó, el día de ayer ya pasó. Vamos a pensar en el futuro, en la construcción colectiva, de la mano de un nuevo gobierno, las ideas y las propuestas que lleven al Congreso de la República, que signifiquen bienestar para los colombianos, las vamos a apoyar, vamos a ejercer el control político con total independencia para los congresistas y todas las bancadas gozarán de las garantías, tanto las de gobierno como las independientes, como las de oposición. Presidente, usted dice, vamos a pensar en el futuro, y pensando en ese futuro, usted ya tuvo la posibilidad de conversar con el actual ministro del Interior o del designado Rodrigo Lara, y se lo preguntó si han conversado para saber si ya han planteado una línea de agenda legislativa, si va a darle prioridad a la agenda del gobierno del Centro Democrático, o incluso cuál va a ser ese papel suyo para recomponer las fuerzas en el Congreso y tener mayorías para impulsar las agendas. No he hablado con el señor ministro del Interior. Los únicos diálogos o conversaciones que tuvimos fue en las mesas de construcción de los acuerdos que yo digo que nos llevaron a esta decisión que tomamos en el día de ayer, que yo había propuesto. Hombre, dejen que presida el partido mayoritario, la bancada mayoritaria, que fue la primera que se declaró como de gobierno en un gesto entre el presidente Uribe y el presidente Abelardo, un gesto de cortesía, de gallardía, que si me lo pregunta a mí en lo personal debió ser retribuido, permitiendo lo que ha sido la tradición, el derecho consuetudinario que se estila en el Senado de la República de los colombianos, y es que esa bancada mayoritaria presidiera. Pero la respuesta concreta, yo no he hablado con el señor ministro del Interior. Sí, le quiero preguntar, presidente, por uno de los puntos en el orden del día de las primeras plenarias más esperados del último mes, y es ese para aprobar o no la posesión del presidente electo en una guarnición militar fuera pues de este protocolo regular. ¿Usted lo va a agendar una vez le llegue esa proposición? Es más, creo que ya llegó, la firmaron ayer varios congresistas. Sí, ayer radicaron unas proposiciones, sino que por el factor tiempo se extendió mucho la sesión, no puede sesionar hasta las 12 de la noche, no se abordaron, pero en la sesión que citemos, claro que sí, la vamos a colocar en el orden del día. Como se lo he dicho, yo soy un presidente garantista, todo el mundo tendrá los derechos que le asisten, y lo abriré obviamente a discusión y a aprobación en el Senado de la República de los colombianos.
Sí, presidente, pero digamos, la información que usted ha recibido al respecto o lo que ha podido informarse respecto de una eventual posesión militar en una posesión presidencial en una guarnición militar, ¿es posible? ¿Lo permite la ley quinta? Hay que revisarlo, hay discusiones, creo que la Procuraduría ya emitió algún tipo de concepto en ese sentido, si no me falla la memoria, lo vi en las noticias, pero analizaremos con calma, lo revisaremos y lo ponemos en el orden del día para la discusión de cada una de las bancadas. Hablemos de temas, presidente Honorio Enríquez. Usted nada más como congresista tiene pues una amplia agenda de normas, de proyectos que le quedan de la legislatura pasada y su partido también anunció ya un paquete. ¿Cómo va a balancear pues la prioridad que van a dar como bancada de gobierno a las reformas que llegan del gobierno y sus iniciativas? ¿Y qué temas tiene ahí pendientes que usted nos quiera contar? María Camila, mire, yo ahorita en la mañana es que me voy a reunir, voy a ir al Congreso, al Senado, a mirar todo lo que usted está muy bien expresando para amalgamar todos los proyectos que vienen, los que fueron radicados para esta nueva legislatura y tratar de evacuar toda esa agenda con el mayor gusto. El próximo martes lo voy a anunciar por acá, sesionaremos, ahí se anunciarán proyectos, acuérdese que no se han anunciado. Y estamos esperando las conformaciones de las comisiones que hoy en la mañana se reúnen ya para definir los últimos detalles y la anunciamos también para la aprobación de la otra semana y la instalación y ya arrancar en forma lo que es el diario de venir del Congreso de la República. Sí, presidente, y hablando un poco sobre la conformación de las presidencias de las otras mesas directivas, de las comisiones, ¿el Centro Democrático está detrás de otra presidencia? ¿Le gustaría presidir alguna comisión en particular? A ver, en los acuerdos nos corresponden unas presidencias en unos años, no tengo en este momento el detalle porque si bien estaba como compromisario, ustedes entenderán que estaba dedicado a conseguir los voticos que nos eligieron en el día de ayer, pero ahí están mis compañeros que bien nos representaron en la mañana de hoy. Ya queda finiquitado eso con nombres porque ya está estructurado qué le corresponde a cada partido. Y ahí estaremos, donde la democracia, donde los congresistas definan que Centro Democrático debe presidir, presidiremos, dándole siempre las garantías a todos los senadores y representantes a la Cámara en el caso de la Cámara. Presidente, ¿cuál es la agenda para hoy, el día inmediatamente después de la instalación? ¿Tiene por ahí agendada reunión con Rodrigo Lara? No he hablado con el doctor Rodrigo Lara. Tengo ahora esa agenda de medios y después iré a la oficina a mirar los proyectos de ley, cómo armamos la agenda para la próxima semana, el próximo martes, mirar si se alcanza hoy a ya evacuar lo de las mesas directivas y ir armando la programación de la próxima semana. Presidente, ¿cuál es su mensaje al país de unidad? Ustedes ayer mostraron que, por ejemplo, en medio de las diferencias se pueden construir acuerdos, pero ¿cuál es ese mensaje, por ejemplo, para buscar una agenda en común que beneficie a las personas más necesitadas del país, impulsar proyectos que beneficien la vida de los colombianos, incluso ese mensaje para evitar un eventual estallido social? ¿Cuál es ese mensaje hoy para Colombia? Yo digo que en medio de las diferencias nos debemos sentar con madurez, con responsabilidad. Mientras en el Congreso se pelea, se insulta, los colombianos lo que requieren es soluciones a las inmensas necesidades que hoy requieren los colombianos. Yo hago una propuesta, lo he venido hablando, lo he venido dialogando con los colegas, diciéndoles que nos sentemos con la sensatez, con la madurez, y aquí habrá siempre garantías para el diálogo, para todos los sectores, buscando soluciones, y hacer unos grandes acuerdos, unos acuerdos nacionales, y donde no estemos de acuerdo, buscar cómo superamos las diferencias, respetándonos, pero también brindándole soluciones a los colombianos. Yo creo que Colombia está hastiada de esos espíritus de confrontación, pasemos a los espíritus de solución. Pero también le quiero preguntar por ese punto de las diferencias. Usted también tiene el compromiso de en la balanza hacer un contrapeso al Ejecutivo, como usted lo mencionaba, con la independencia de poderes, cuando de pronto el gobierno entrante, porque no sabemos cómo va a ser su talante, eso solo se verá en el ejercicio, sobrepase para usted o los colombianos y ante la institucionalidad lo que es el respeto a esa división de poderes? María Camila, yo espero que, y el presidente lo ha anunciado, electo, el doctor Abelardo de la Espriella, que respetará la independencia de poderes, yo sé que debe hacerlo. Pensemos en positivo, una relación armónica basada en la independencia de los poderes,
pero buscando que los temas fluyan como lo establece la respectiva ley, la Constitución Política de los colombianos. No nos anticipemos, vamos a ver cómo el gobierno establece la relación con el Congreso, que debe ser la mejor por el bien de la patria y por el bien de los colombianos. Bueno, presidente, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Le voy a pedir que nos regale unos minutos más en nuestra señal digital porque son muchas las preguntas que tenemos para usted y nos gustaría aprovechar mucho más tiempo. Le agradecemos por este contacto que tiene con nosotros. Con el mayor gusto, siempre a disposición. Bien, pues, María Camila. Nicolás, le recibo 718, sí señor, porque Colombia tiene nuevo Congreso. Una nueva legislatura se avecina, cargada de muchos temas, de una nueva relación con el Ejecutivo, el gobierno entrante, y también por esta alianza ocasional y coyuntural entre unos enemigos opositores de vieja data, y por eso saludamos a esta hora aquí en nuestra mesa de análisis a Gabriel Cifuentes, analista de cabecera de Noticias Caracol. Don Gabriel, bienvenido. María Camila, muy buenos días para usted y para toda la audiencia, y como bien lo señalaba usted, así se crea que en política hay enemigos, creo que más que enemigos hay intereses que incluso a veces se sobreponen a la coherencia política. Ya lo mencionaba el caso de Iván Cepeda, que terminó votando por el candidato de su némesis, que es Álvaro Uribe, a quien haya incluso llevado a estrados judiciales. Sin embargo, antes de hablar de una derrota, hablemos del pulso de lo que había ayer con la elección del presidente del Congreso. Una pulsa definitivamente entre Álvaro Uribe Vélez y Abelardo de la Espriella, quien subestimó la capacidad del expresidente y del presidente Gustavo Petro. Más que una derrota, yo creo, María Camila, que esto se podría llamar como un campanazo de alerta, porque en todo caso el Senado queda en cabeza de un senador del Centro Democrático, que es un partido de gobierno. Antes de hablar de ese campanazo de alerta, Gabriel, precisamente para el gobierno entrante, quiero preguntarle por lo que usted mencionaba de la coherencia. En política, pues digamos que es normal, la frase por excelencia definiendo el Congreso colombiano es que la política es dinámica, pero ¿qué tanto dinamismo se justifica cuando un hombre como Iván Cepeda vota por Honorio Enríquez, cuando ha declarado y ha formado toda su carrera incluso a la presidencia sobre pues un juicio contra Álvaro Uribe Vélez? Estas cosas también, pues no le quiero preguntar si son válidas, sino tienen ese tipo de saltos aprobados en la política cuando ideológicamente son totalmente opuestos. Vea, incluso yo le sumaría, votó en contra de un senador que apoyó la paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que es de corte mucho más moderado si se quiere, pero yo creo, Camila, que esto hay que analizarlo elección por elección. El propósito ayer del pacto histórico en cabeza de Iván Cepeda era darle un golpe, un primer golpe al presidente Abelardo de la Espriella, negándole la posibilidad de que se cumpliera una de esas dos tradiciones en la elección del presidente del Congreso, que es justamente respetar el guiño presidencial para que el presidente pueda contar con el presidente del Congreso que haya favorecido, obviamente, el Ejecutivo. Hay quienes critican esta unión tan distinta, pero no es la primera vez que pasa. Digamos, para la elección de Carlos Camargo, el magistrado de la Corte Constitucional, que fue uno de los pulsos más reñidos de los últimos años, pues también pasó eso. El pacto histórico, muchos dejaron a Balanta y se fueron a apoyarlo a él. ¿Cómo analizar que la gente pues se sorprenda tanto por esta unión de distintos? Vea, se leen en redes muchas cosas, se habla del petrouribismo, de que va a haber una coalición de la oposición que va a juntar al pacto histórico con el Centro Democrático. Eso, a mi juicio, no va a ser el caso. Cada elección es distinta. Usted ya lo señalaba con la elección de magistrados de Corte Constitucional, de Contralor. Hay acuerdos políticos en donde también partidos distintos, de orillas políticas ideológicas distantes, se ponen de acuerdo para ciertas elecciones. Yo no creo que lo de ayer anticipe que va a haber una coalición de oposición conformada por el pacto y por el Centro Democrático, pero lo que sí marca la elección de ayer es que a los nunca les va a tocar concertar con los de siempre. Sí, señor, y ya vamos a analizar ese punto sobre la relación entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente entrante Abelardo de la Espriella. Ya regresamos con el análisis. 7 de la mañana, 32 minutos, y en la instalación del Congreso también fue elegida la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Sin mayores sorpresas, Nicolás Barguil es el nuevo presidente, mientras que las vicepresidencias quedaron en manos de Creemos y del Pacto Histórico.
En la Cámara de Representantes quedó mandando un conservador. Nicolás Barguil, de Córdoba, fue el único postulado para la presidencia. Con un total de 181 votos para la presidencia, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Nicolás Barguil, con un total de 180 votos, un voto en blanco. La primera vicepresidencia de la Cámara de Representantes le correspondió a Simón Molina, del movimiento Creemos. El pacto histórico se quedó con la segunda vicepresidencia. Eric Velasco, de Nariño, representará ahora al partido de la oposición. El nuevo presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, habló de garantías para todos los partidos políticos. ¿Qué pueden esperar los colombianos de esta presidencia? Pueden esperar un presidente que respetará las mayorías, porque expresan la voluntad de la democracia de esta Cámara, pero que protegerá con el mismo rigor los derechos de la minoría, porque ellas también representan a millones de colombianos. Pueden esperar una presidencia que garantizará plenamente el ejercicio de la oposición, convencida de que una democracia se fortalece cuando escucha incluso a quienes piensan distinto. Pueden esperar una presidencia imparcial, serena y respetuosa de las reglas, porque la autoridad no se ejerce imponiendo, sino generando confianza. Elegida la nueva mesa directiva de la Cámara de Representantes, ahora comienza la puja por la presidencia de las comisiones, que quedarán listas esta misma semana. A las 7 de la mañana, 33 minutos, hacemos contacto con Nicolás Barguil, del Partido Conservador y nuevo presidente de la Cámara. Bienvenido, presidente. Bueno, Nicolás, buen día para ti, para toda la audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, aquí estamos también para contarles cómo fue la elección y de lo que ha pasado en estos días en este proceso en la Cámara de Representantes. Bueno, empecemos hablando un poco sobre qué puede esperar Colombia, qué puede esperar la oposición y qué puede esperar el nuevo gobierno de su presidencia. Bueno, yo creo que la oposición en Colombia va a esperar de este periodo las garantías, pero también mandarle de esa misma plenaria, ese trabajo de las bancadas también, ese mensaje de unidad que está esperando el país, ese mensaje de trabajar unidos en las problemáticas y en los problemas importantes que están adoleciendo los colombianos, como son la soberanía energética, como lo es la seguridad alimentaria, como son los problemas en seguridad que estamos teniendo en todas las regiones de nuestro país, pero también esa problemática en el sector salud que están adoleciendo los colombianos. Presidente, le quiero preguntar puntualmente por la preocupación de algunas personas que resaltan hoy, por ejemplo, en las redes sociales, lo que fue su caminar político estos últimos 4 años de no solo votar las reformas del gobierno, sino también hacer parte de esas estrategias como romper quórum, salirse en algunas votaciones, teniendo en cuenta que también en su bancada hay gente como el señor Ape Cuello y Juan Loreto Gómez que participaban de la misma manera. Usted hablaba ayer de trabajar en armonía con el gobierno. ¿Cómo va a ser ese cambio entonces? Bueno, no, yo la verdad, mis votaciones son públicas, están para la revisión de todos los colombianos. Mi elección fue una decisión del Partido Conservador que tuvo a bien y vio en mí la mejor opción para representar al partido en esta designación como presidente de la Cámara de Representantes en el primer periodo. Sí, le quiero preguntar también por una frase de su discurso para que nos la explique. Usted dijo: los invito a que recuperemos la confianza en el Congreso, no desde los discursos, sino desde el buen ejemplo. ¿Cuál es el buen ejemplo que van a dar? ¿A qué se refiere puntualmente? Señalando también que es injusto la mala fama que tienen cuando muchas veces, pues sabemos, presidente, esa mala fama se la han ganado los mismos congresistas que a veces no trabajan y que tienen muchos cuestionamientos. ¿Cómo espera cambiar eso? Bueno, lo primero es el respeto con trabajo, garantizarle también a todas y cada una de las bancadas la unanimidad también, y que van a tener las garantías para trabajar en este periodo. Presidente, y en ese sentido, digamos, usted ya está dirigiendo la corporación, la Cámara de Representantes. ¿Con esto se puede dar a entender que el Partido Conservador ya es un partido de gobierno o cuándo pueden eventualmente tomar esa determinación? Sí, el Partido Conservador va a ser un partido de gobierno. Estamos esperando
que pasara el 20 de julio con el nuevo directorio para tomar esa decisión. Le quiero preguntar también, presidente, hasta ahora por algo que también le planteamos al presidente del Senado, al otro hombre del Caribe, que está como su par en la Cámara Alta. ¿Qué va a hacer con esta proposición para que el presidente electo Abelardo de la Espriella se pueda posesionar en una guarnición militar? Bueno, lo primero, felicitar al doctor Honorio por su elección el día de ayer. Y bueno, ya el día de ayer radicaron varias proposiciones en la Cámara de Representantes, donde están unas que se oponen a que la posición sea fuera del Congreso y otras también proponiendo, haciendo la proposición para apoyar esa posesión fuera del Congreso. Yo creo que viendo también el comunicado del presidente electo, vamos a revisar esos argumentos y someter a votación, y será la mayoría de la Cámara quien tome esa decisión. ¿Y cómo la va a votar usted? Yo estoy de acuerdo. Y otra pregunta es... Sí. Revisando los argumentos de seguridad que tiene el presidente. Y otra pregunta es, digamos, ¿ya tuvo la oportunidad de hablar con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, tal vez para trazar las líneas de la nueva agenda legislativa? Pues con el ministro hablamos la semana pasada en el proceso que estábamos de compromisarios revisando los acuerdos, pero no hemos hablado después de la elección del día de ayer. Esta dignidad tan importante, presidente, y usted que tiene también una amplia trayectoria en el sector agro, ¿qué iniciativas va a aprovechar para priorizar en el orden del día? Porque en últimas la mesa directiva lo que hace es esto, definir el orden de las iniciativas que llegan a la plenaria y se definen con mayor rapidez. Bueno, en el periodo pasado saqué adelante un proyecto de ley de financiamiento agropecuario, porque entiendo que la necesidad más importante que hoy tiene el sector agropecuario es el financiamiento, la falta de recursos de créditos baratos, oportunos, y hay que seguir trabajando en esa línea de beneficiar a los campesinos, y que todos esos proyectos que estén al orden del día y de cara a los campesinos y a los agricultores de nuestro país, vamos a darle prioridad en esta legislatura. Bueno, pues presidente, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Seguramente estaremos conversando en las próximas semanas, en los próximos meses, sobre el avance legislativo, pero también sobre situaciones de la actualidad nacional y lo que suceda con el nuevo gobierno. Es usted muy amable. Muchísimas gracias a ustedes también y a toda la audiencia. 7:39 minutos, vamos a seguir aquí con Gabriel Cifuentes en el análisis de lo que es la instalación, la conformación del nuevo Congreso, pero vamos primero, antes de analizar lo que son las posturas de las cabezas de Senado y Cámara, a retomar el punto en el que nos quedamos. Usted dio el abrebocas de lo que es el mensaje que envía el Senado al presidente electo. Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, quería demostrar que Abelardo de la Espriella necesita a su bancada, y el presidente electo quería demostrar que podía conformar mayoría sin pedirle permiso a Uribe. ¿Quién ganó ese pulso ahí y qué mensajes se envían? No, evidentemente en ese pulso gana el expresidente Uribe, en parte también el presidente Gustavo Petro, en el sentido de enviar un mensaje claro, y es que el Congreso no va a ser manuense, no va a ser notario de las decisiones del gobierno. El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella llegó con mucho ímpetu, con 13 millones de votos, creyendo que podía imponerse a un Congreso que sigue siendo caprichoso, que en los últimos 4 años ha demostrado que puede ser un cortafuegos de las voluntades del Ejecutivo, y que entiende muy bien el concepto de la independencia y separación de los poderes públicos. Sí, y esto también de pronto, Gabriel, cambia la dinámica de relacionamiento entre el gobierno electo, el ministro del Interior, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Llevábamos unos meses en los que no se le consultaba nada, tampoco se le invitó a una reunión que se esperaba, pero esto le da a Uribe esa carta de negociación para que sea consultado, para que ahora todo lo del gobierno pase por el filtro Uribe. Sí, además porque recordemos que el Centro Democrático es un partido con disciplina política. Es un partido además que tuvo las abejas africanas, pero además fue un partido de lista cerrada, donde el plumazo de Álvaro Uribe generó las lealtades necesarias para tener un partido organizado, monolítico, que se mueve en bloque. Así que todo lo que pase por el Congreso, que tenga que pasar por la mesa directiva de Honorio Enríquez, va a necesariamente tener que contar con el visto bueno del expresidente Uribe. Esto no quiere decir que el gobierno nacional haya perdido un pulso, que no vaya a tener poder.
ver, el Ejecutivo tiene mucho margen de maniobra en el Congreso, pero van a tener que modular el discurso de no hablar con los partidos o de hacerlo de una manera diferente a quienes califican como los de siempre y entender las dinámicas para concertar y negociar los proyectos con quienes han señalado que son los de siempre, que son los políticos tradicionales. Así que ese equilibrio que va a tener que manejar el ministro del Interior, Rodrigo Lara, va a ser muy importante, pero ayer ya tuvieron el primer campanazo de alerta por parte del Congreso de la República. Sí, me está diciendo un televidente, Gabriel, que igual perder es ganar un poco para Abelardo, el presidente electo, porque demuestra que cumple con esa palabra de cambiar la relación con el Congreso, porque si hubieran hecho promesas en lo que tiene que ver con compromisos, relacionamiento y cargos burocráticos que están en el momento de hacerlo porque están entrando al gobierno, pues hubieran ganado la elección. ¿Cómo ve eso? Sí, seguramente, pero uno no puede tampoco desestimar lo que significa para un gobierno que acaba de ser elegido con 13 millones de votos, que le apuesta todas sus cartas en el Congreso a una candidatura que termina perdiendo, porque además hay que recordarlo, María Camila, y es que el presidente electo Abelardo de la Espriella, salvo Salvación Nacional, no tiene una estructura política, no tiene un partido y va a necesitar del Congreso para sacar adelante proyectos tan importantes, el próximo que se viene el Plan Nacional de Desarrollo, pero la elección del Consejo Nacional Electoral, de la Contraloría General de la República. Es decir, el presidente electo no puede desconocer ni gobernar con el Congreso a sus espaldas. Pues la conformación de las comisiones, lo que va a pasar puntualmente con la comisión de acusaciones y los proyectos que el gobierno entrante espera tramitar en el Congreso serán los temas de nuestro próximo análisis. Ya regresamos, Daniela. Camila, entre tanto hablamos de las palabras del expresidente del Congreso, Lidio García. Le pidió al mandatario Gustavo Petro proteger la democracia. Durante la instalación del nuevo Congreso, García también hizo un llamado al mandatario saliente y al electo, Abelardo de la Espriella, a pensar en Colombia, pese a sus diferencias. La democracia tuvo la grandeza de dejar atrás viejas heridas, abrir las puertas de la institucionalidad y permitir que cualquier ciudadano pudiera alcanzar por la vía de la democracia la más alta magistratura del Estado, señor presidente. Esa generosidad, quiero pedírselo, merece reciprocidad. Quien ha recibido de la democracia la oportunidad de gobernar, tiene también el deber de protegerla. Ningún presidente fortalece las instituciones cuando las desacredita sin pruebas, formula acusaciones sin fundamento o convierte la sospecha permanente en instrumento de confrontación. La crítica fortalece la democracia, la descalificación infundada la debilita. Presidente saliente y el doctor Abelardo de la Espriella, presidente electo entrante, a eso los invito, dentro de sus diferencias, a pensar en nuestra patria, a respetar las decisiones democráticas y a buscar entre todos que Colombia sea cada día una mejor y próspera nación. 7:46 minutos. Será entonces, Gabriel, el discurso del presidente del Senado, Lidio García, saliente presidente del Senado. Y aunque la oposición tuvo su réplica, hoy se destaca esta intervención como la significativa y de peso en lo que tiene que ver con el cuestionamiento al presidente Gustavo Petro. Hay una frase de ese discurso que quiero destacar y preguntarle su análisis, y es que prácticamente le dijo que no tuvo reciprocidad con la confianza que le entregaron millones de colombianos. Un discurso durísimo al presidente saliente, pero también un llamado al presidente entrante, hablando de que la institucionalidad tiene que estar por encima de las diferencias, que la democracia tiene que estar por encima de las calenturas del momento político, y cuando habla de reciprocidad, que creo que es la palabra clave en ese discurso, justamente hace referencia al desconocimiento que hace el presidente Gustavo Petro de las elecciones sobre la base de unas pruebas que dice tener, y también un llamado al presidente
Abelardo de la Espriella para que respete la división de poderes y la institucionalidad, que es un valor de la democracia colombiana. Hablemos de precisamente ese mensaje. El Congreso se convirtió durante el gobierno Petro en esa voz, o sea, se le dio un reflector, tuvo un reflector el Congreso como nunca antes, incluso con Iván Name, que hoy está preso por un presunto caso de corrupción con gestión del riesgo, pidiéndole al presidente respeto. ¿Usted cree que eso puede continuar con el gobierno entrante o eso fue caso aparte con Gustavo Petro? Vea, lo que pasa con el Congreso es curioso porque la mayoría de los colombianos desconfía del Congreso. La aprobación del Congreso de la República es de las más bajas que tienen las instituciones. Sin embargo, y con todas sus fallas y con todos sus defectos, en los últimos 4 años sirvió como muestra de que es una institución que puede poner límites a los excesos del poder, y así fungió durante los últimos 4 años. Esperamos que, en cumplimiento de su mandato constitucional, que no es otro ni es diferente, hacer eso, un contrapeso del Ejecutivo, ejercer control político, establecer límites en la defensa de la Constitución y de la democracia, lo puede hacer incluso con un gobierno de bandera opuesta al que está saliendo en este momento. Gabriel, para terminar, nos dicen que hubo mucha pelea por los puestos en la comisión de acusación porque cambiaría algo que históricamente no ha pasado, su rumbo de ser la comisión de absolución. ¿Usted cree que eso va a pasar? Sin lugar a dudas, nosotros nos concentramos mucho en la presidencia de Cámara y de Senado, pero nos olvidamos muchas veces de la importancia que tienen las presidencias de las comisiones, y en esta oportunidad particular la comisión de acusaciones, donde se están conociendo y tramitando procesos en contra del presidente Gustavo Petro, quien ya lo dijo en su discurso y en las conversaciones internas con la bancada. No pueden cometer el error de no ponerle atención a una comisión que va a definir la suerte jurídica del presidente Gustavo Petro. Allí se procesa a los expresidentes, al de turno y a los expresidentes. Pues Gabriel, muchas gracias por este análisis aquí en Noticias Caracol. María Camila, para usted, para toda la audiencia, feliz semana. Nosotros continuaremos llevándoles los detalles del nuevo Congreso colombiano y el análisis también en nuestra emisión del mediodía. Feliz mañana. 7 de la mañana, 58 minutos. Momento de contarles 5 temas claves que hacen parte de la agenda informativa del día, y comenzamos con el número 5. España en llamas. Un poderoso incendio forestal en el municipio de Guadalajara, esto es al norte de Madrid, se propaga sin control por 6º día consecutivo. Los bomberos luchan por controlar el fuego, que ya ha calcinado más de 29.000 hectáreas de bosque y que ha obligado a la evacuación de cerca de 1.200 personas. Se trata del incendio más grande de este año, según las autoridades, que también advierten que el país enfrenta su tercera ola de calor con temperaturas que superan los 40 grados. Tema 4. Hoy se inicia en el canal Caracol uno de los programas favoritos de los colombianos. A las 8 de la noche llega Yo Me Llamo 2026 en su 11ª edición. Como novedades, en esta ocasión se contará con la participación del Dayan Díaz como jurado junto a Amparo Grisales y el maestro César Escola. Además, el regreso de Yo Me Llamo Mini con Aurelio Cheveroni, el lobo más querido de los colombianos. Tercer tema. La designación del empresario Jorge Haller como nuevo embajador de Colombia en Venezuela para el gobierno de Abelardo de la Espriella. El propósito trazado para el nuevo representante de Colombia en el vecino país está relacionado con el fortalecimiento comercial y social entre los dos países. Haller hizo parte del equipo que acompañó la campaña presidencial de la Espriella con su visión desde el sector empresarial. Con la designación se busca mantener los canales oficiales de diálogo entre los gobiernos y también brindar asistencia consular a los colombianos en Venezuela. Tema 2. La puja política que se inicia para la elección de las nuevas mesas de las comisiones en el Senado de la Cámara de Representantes. En este proceso existe gran interés por parte del gobierno electo de Abelardo de la Espriella para sacar adelante iniciativas relacionadas con temas en el que requieren debate constitucional, internacional y económico. Por eso es prioridad del gobierno electo poner sus fichas en las comisiones primeras, segundas, terceras y cuartas, donde se discutirán las iniciativas del Ejecutivo. Y en el primer tema, la unión del Centro Democrático y el Pacto Histórico en el Senado para lograr la victoria de Honorio Enríquez, el hombre del Centro Democrático que se impuso sobre Alfredo de Luque, quien representaba al gobierno electo del presidente Abelardo de la Espriella. La votación final fue de 56 votos para Enríquez y 46 para de Luque. En la Cámara de Representantes fue elegido Nicolás Barquil, hombre del Partido Conservador.
En Noticias del Mundo les contamos que Estados Unidos anunció que reforzará la colaboración con Colombia en materia de seguridad tras una reunión con el ministro de Defensa designado Jorge Eduardo Mora. Juan Camilo Merlano, ¿qué otros detalles se conocen? Nicolás, fue un encuentro que sostuvieron con el subsecretario de Guerra para Asuntos del Hemisferio Occidental, Joseph Hummer. Fue a finales de la semana pasada, pero el subsecretario está publicando fotografías de ese encuentro esta mañana en su cuenta de X y anunciando lo que es, o lo que será más bien, el Plan Patriota 2.0. Dice, Colombia ha sido históricamente uno de los aliados más fuertes y cercanos de los Estados Unidos en materia de seguridad y defensa. Bajo el liderazgo del presidente entrante Abelardo de la Espriella, planeamos llevar esta alianza a nuevos niveles con el Plan Patriota 2.0. ¿En qué consiste ese Plan Patriota 2.0? Lo que nos dicen es que primero consiste en la entrada de Colombia en la llamada coalición en contra de los carteles del narcotráfico, que es una coalición que, recordemos, comprende a 19 países en el hemisferio occidental. Pero adicionalmente, y de hecho el general Mora, el ministro de Defensa designado, publicó un mensaje durante este fin de semana en su cuenta de X, dando también detalles adicionales de este Plan Patriota 2.0. Dijo que se exploró, o más bien, que está el compromiso de recuperar y modernizar y fortalecer las capacidades estratégicas deterioradas durante los últimos años. Entre esos, la flota de helicópteros, su sostenimiento y mantenimiento, programas de protección contra drones, asistencia técnica y también el establecimiento de un centro regional de entrenamiento contra el narcotráfico y otras amenazas. Juan Camilo, pero hay más noticias desde Estados Unidos. Cuéntenos del nuevo informe del Departamento de Estado sobre Cuba y su influencia en Colombia. Es un reporte de 100 páginas que básicamente lo que hace es resumir lo que ha sido durante décadas la influencia de Cuba, no solamente en Colombia, sino particularmente en movimientos que ellos califican como de izquierda radical, terroristas, guerrillas en el hemisferio. Habla de casos en Uruguay, habla de casos en Chile, también en casos en otros países y toca el caso de Colombia. Pone como ejemplo los líderes del ELN que recibieron entrenamiento en Cuba. Los miembros del M-19, incluso relata que los miembros del M-19 que se tomaron la Embajada de República Dominicana fueron entrenados en territorio cubano, y allí hay una mención muy breve en un renglón con nombre propio al presidente Gustavo Petro. Dice que uno de los ejemplos de que la influencia de Cuba sobre la política latinoamericana se sigue viviendo hoy en día es que el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, fue miembro del M-19. Bien, Juan Camilo, gracias. Pues cambiamos de tema para hablar de noticias nacionales, porque un hombre de 64 años sepultado por una luz de tierra en el norte del Valle fue rescatado tras varias horas de intensas labores. John Alex Senado, ¿dónde ocurrió esto? Saludo especial para ustedes y para la audiencia. Este angustiante hecho se registró en el municipio de El Águila, en el norte del Valle. Allí, don Pedro, como es conocido este campesino, resultó atrapado por una luz de tierra mientras realizaba sus labores diarias. Gracias al trabajo de cientos de personas y los organismos de socorro que se negaron a abandonarlo, fue rescatado. Después de 31 horas continuas de trabajo, y gracias a la ayuda de más de 200 aguileños, incluyendo nuestro cuerpo de bomberos, alcaldía municipal, logró ser rescatado con vida, con algunas lesiones, pero más allá de eso va a estar bien. Qué fortuna. Don Pedro permanece hospitalizado, pero fuera de peligro. Un verdadero milagro. En eso coincido, un milagro. Gracias, John Alex. 8 de la mañana, 4 minutos. La Feria de las Flores prende motores. Hoy precisamente hay novedades, hay información de interés para quienes no se quieren perder esta gran fiesta. Mariana Rodríguez, cuéntenos de qué se trata. Información de interés y para que las personas tomen nota si están interesadas en asistir a uno de los 4 desfiles más destacados de la Feria de las Flores, que ya comienzan unas 2 semanas acá en la capital del departamento de Antioquia. Ya comenzaron las inscripciones de la alcaldía de Medellín para sortear 14.000 pases dobles para que usted pueda entrar a uno de estos principales eventos en el marco de estas fiestas. Hacerlo es muy sencillo, solamente tiene que llamar a la línea telefónica 300-913-0986, da sus datos personales y allí entonces queda inscrito para participar del sorteo que, reiteremos, las inscripciones serán solamente hasta este jueves 23 de julio. La invitación que les estamos haciendo es a que se inscriban entre el 20 y el 23 de julio a través de la línea habilitada por la Alcaldía de Medellín.
Este proceso no tiene ningún costo, cada ciudadano podrá participar una sola vez y todos tendrán las mismas oportunidades de ser seleccionados. Queremos que la Feria de las Flores siga siendo una fiesta para todos. Por eso trabajamos para acercar cada vez más la cultura, nuestras tradiciones y los grandes eventos a la ciudadanía. Ahí estaba entonces una de las invitaciones para vivir esta Feria de las Flores que, reiteremos, comienza ya el próximo 31 de julio y va hasta el 9 de agosto acá en la ciudad de Medellín, con más de 120 eventos públicos, más de 21 tablados gratuitos en todas las comunas y corregimientos de la ciudad. Un evento que le va a generar a Medellín más de 240.000 millones de pesos de ganancia y donde además se va a resaltar y se van a vivir las costumbres propias de la capital antioqueña. 8:39, este es un servicio social. Se encuentra desaparecido en Bogotá el señor Fernando Barreto Montoya, conocido como Dito. Se trata de una persona con discapacidad cognitiva que, según su familia, puede estar desorientado y necesitar ayuda. El hombre desapareció en el sector de Cedritos, esto es en el norte de Bogotá, el pasado 16 de julio. Y en el momento de su desaparición, Fernando Barreto, de 39 años, vestía jean azul y camisa roja. Quien tenga información, por favor, comunicarse al teléfono 313-853-6583 o al WhatsApp 305-285-8281. En Noticias del Mundo les contamos, un fuerte temporal azota Chile desde el pasado 15 de julio y ha provocado fuertes inundaciones que tienen en emergencia buena parte de ese país. Las lluvias han golpeado con fuerza y especial dureza en las regiones desérticas del norte como Coquimbo y Atacama, en donde las aguas se llevaron vías y puentes, dejando casi 100.000 personas aisladas y más de 2.000 desplazadas. El presidente José Antonio Cast declaró el estado de catástrofe para facilitar el despliegue de las Fuerzas Armadas y agilizar la entrega de ayuda a las zonas más afectadas. El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, descartó cualquier posibilidad de realizar elecciones en su país para evitar que la oposición llegue al gobierno. Durante la celebración del aniversario sandinista, el presidente criticó a la oposición. Afirmó que no se realizarán las elecciones que estaban previstas para el 2027, después de la reforma constitucional de hace 1 año y medio, que amplió el periodo de mandato presidencial a 6 años. Pues Ortega, de 80 años, lleva en el poder desde el 2007, cuando fue elegido en medio de unas elecciones cuestionadas. Se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. Jamás, jamás, jamás. Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles del 50% a algunos productos que se importen desde Canadá. Los impuestos adicionales que regirán dentro de 30 días no se aplicarán para la energía, minerales críticos del pescado, entre otros casos. La Casa Blanca defendió su decisión al asegurar que su país vecino ejecuta prácticas comerciales perjudiciales para los Estados Unidos en los sectores de automóviles, a productos lácteos y alcohol. Las historias tras los fatídicos terremotos que azotaron a Venezuela no dejan de sorprender a casi un mes de la tragedia. Una madre y su bebé de 18 meses cayeron del piso 8º y sobrevivieron, aunque estuvieron casi 2 días bajo los escombros. Con tan solo 18 días de nacido, Juan David lloró con fuerza bajo los escombros, como pidiendo auxilio. No sueltes aquí, no sueltes. Mantén tensión, mantén tensión. Este bebé resistió en el pecho de su madre más de 30 horas bajo placas de cemento tras el terremoto y así fue su rescate. Viene saliendo. Viene el bebé. Voy, agarra aquí, agarra aquí. Este rescatista de Protección Civil fue el primero en recibirlo en sus brazos, luego de cavar por horas junto a familiares, una imagen que asegura no olvidará jamás. Yo agarro al bebé y lo pongo del lado derecho. Y después lo acomodo hacia el lado izquierdo y empiezo a revisarlo para ver si tenía alguna lesión, alguna herida, algo. El bebé, gracias a Dios, no tenía nada. De tanto escombro y de tanta broma, él abre los ojos y sonríe conmigo. Después vino el rescate de Dayana, la madre. Con sus piernas atrapadas, pensó que no lo lograría y comenzó a dar instrucciones para que cuidaran de su bebé. Ya para ese entonces
no importaba si me salvaban o no a mí. O sea, ya con mi tranquilidad de que habían sacado a mi bebé y de que yo había logrado tenerlo con vida hasta su rescate, para mí ya era... Ya yo había ganado. Lo que les digo es, por favor, denle fórmula. No he salido yo, no se ha alimentado, necesito que se alimente y no sé si voy a salir. Pero los rescatistas ni sus familiares se rindieron y con doble rotura de ligamentos en su pierna y heridas leves en su cuerpo, lograron sacar a esta madre de un túnel de unos 4 metros y con muy pocas herramientas. Bueno, el rescate de Dayana fue un poquito complicado, ya que ella tenía parte de un banquito. Banquito tenía incrustada una base de televisor donde la tenía incrustada en el muslo. Si movíamos el banquito, se venía la estructura. Fue la mejor bendición para nosotros a partir de ese momento, porque fue, como quien dice, el apoyo, el trampolín para mantenerlo. Por esta razón, hoy 24 días después del milagroso rescate, este equipo de protección civil acudió a visitar a Dayana y a su bebé Juan David y de nuevo renovaron energías, tras sostenerlo sano y salvo de nuevo en sus brazos. Hoy ya sin escombros y con una vida que reconstruirán paso a paso, mirando al presente y al futuro. Nos conectamos con nuestra señal digital. Luisa Fernández, buenos días. ¿De qué hablaron en la mañana de hoy en Negocios y tú? Muy buenos días, Daniela. Mire, hoy vamos a hablar de la reforma tributaria que ya radicó el Gobierno Nacional ante la nueva Cámara de Representantes. Es una reforma que busca el recaudo de 21,8 billones de pesos. También tenemos entonces la alerta de las constructoras, especialmente una alerta de Camacol, que asegura que en los últimos 4 años realmente se ha registrado el cierre de 425 constructoras en el país. Tienen expectativas sobre el próximo gobierno y cómo se va a reactivar este sector. Y en la movida empresarial, la aerolínea Click ampliará las frecuencias de una ruta Cali-Medellín. Esto a partir del mes de septiembre. Esto y más en segundos en Negocios Dito. Gracias, Luisa, pero también tenemos muchísimas noticias en Caracol en Vivo, en nuestra señal digital. Juan Camilo Cortés. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar en segundos, por supuesto, con el presidente del Senado, también de la Cámara de Representantes, y va a hablar la oposición, el pacto histórico, oposición en el gobierno entrante. Va a hablar Iván Cepeda y va a responder, bueno, las razones por las cuales el pacto votó a favor del candidato del Centro Democrático a la presidencia del Senado. Y en segundos, un caso que se ha vuelto viral en las redes sociales, va a hablar el joven que denuncia pues discriminación en uno de los centros comerciales de la capital de la República. Vamos a hablar en segundos sobre este hecho. Nos vemos en minutos. Le debo un desayuno a Daniela. Comprendo que Nicolás se ha hecho el de las gafas durante toda la mañana y ha omitido el tema. No lo habíamos Yo pedido ya por reconozco la aplicación. derrota, reconozco la derrota, Daniela y Nicolás. Desayunaré esta semana para poner al tanto a nuestros televidentes. Les contamos que voy a desayunar esta semana a nombre de Nicolás, en nombre de Juan Camilo Cortés, pues pese a la derrota de Argentina. Yo que me iba a hacer el de las gafas, como dijo Juan Camilo. Literal. Sí, literal, pero bueno. Bueno, lo acordó Juan Camilo. Qué vaina. Y estas fueron las noticias. Los invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo en pantalla para descubrir más historias que tenemos para todos ustedes en nuestra señal digital. Y a las 12:30 del día los esperamos con una nueva emisión, pero en el canal Caracol ya viene el Tour de Francia. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buena semana. De verdad.